Her body's gold like September. She burns through the night like an ember. Hola chicos, muy buenos días. Seguimos resolviendo las prácticas de historia del Perú, esta vez con la semana número 2, cuyo tema es acerca de los horizontes culturales. ¿Ok? Así que vamos a resolver. La primera pregunta hace mención al conjunto de características que le pertenecen a la cultura nazca, ¿no? Por ejemplo, miremos aquí, cuando nos dice, ¿no? Identifica los que pertenecen a la cultura nazca. Es decir, de todas las características del 1 al 4, vamos a mencionar aquellas que pertenecen a la cultura nazca. Antes de eso, no olvidarse, por favor, que tenemos que tener en cuenta la división que se hace, según John Rowe, con respecto a las culturas, ¿no? Acerca del manejo de horizontes e intermedios culturales. Así que acá te dejo este pequeño cuadro para que tengamos como referencia. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a ver cuáles de estas características pertenece a Nazca. Cerámica polícroma e iconográfica, tenemos acá la cerámica Nazca y obviamente verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque Nazca es es considerada una de las cerámicas mejor pintadas, cuya técnica era horror al vacío, es decir, no se dejaba ningún espacio en blanco. ¿Ok? Entonces, verdadero. Siguiente, ¿no? Geoglifos y estaquería. Claro que sí, ¿no? ¿Qué son los geoglifos? ¿Ok? Los geoglifos vienen a ser las imágenes realizadas en una extensión de territorio pues bastante grande, ¿no? Bastante amplia, ¿sí? Estas imágenes, bueno, tienen pues formas, ¿no? Que son figuras. Esos son los geoglifos. No son líneas, las líneas es la que tenemos acá abajo, ¿no? Son líneas, qué sé yo, verticales, horizontales, ¿no? Rectas, ¿no? Esas son líneas, pero aquellas que aparecen como imágenes son los geoglifos, ¿no? Entonces, por ahí los geoglifos, sí. ¿Estaquería qué viene a ser? Estaquería viene a ser un centro religioso de Nazca, algunos lo relacionan mucho con un observatorio astronómico, algunos científicos consideran que fue hecha para culto a los muertos, y es que resulta que hay un promedio de 240 postes de huarango, cada una de ellas que mide un promedio de 2 metros, que parecieran estacas plantadas ahí en el piso y por ende su nombre, ¿no? Estaquería. ¿Ok? Entonces, número 2, verdadero. Arte mural. Bueno, el arte mural pertenece a la cultura mochica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay una gran famosa arte mural en las paredes, ¿no? Llamada La Rebelión de los Artefactos, ¿ok? Entonces esto vendría a ser falso, ¿ok? Huaca, el Sol y la Luna también haría referencia pues a la cultura mochica, ¿no? Así que en la primera pregunta, ¿cuáles pertenecen a Nazca? Tenemos 1 y 2, ¿no? Alternativa dedo, ¿ok? Alternativa dedo. Muy bien. Segunda pregunta, determina una verdad o falsedad las características de la cerámica Nazca. Seguimos con la cerámica Nazca. Frente a esto, vamos a desarrollar y vamos a tener en cuenta la verdad o falsedad de cada una de ellas. Por ejemplo, forma lenticular. Se le dice forma lenticular a aquella que se asemeja mucho a una lenteja, ¿no? Que vendría a ser ensanchada por la parte eh, bastante ensanchada, ¿no? Y bastante, algo así como el planeta Tierra, ¿no? Ensanchada por el Ecuador y achatada por los polos. Pero bueno, el lenticular hace mención que fuera con una especie de lenteja, ¿no? Y dicho de paso, la cultura nazca sí lo hizo, ¿no? Claro, que la imagen que estamos mostrando es distinta, ¿ok? Entonces aquí tenemos verdadero, ¿ok? Poca calidad artística, no, pues, ¿no? ¿Qué decíamos? Que la cerámica nazca es la mejor pintada, ¿cierto? Entonces aquí falso, ¿no? Falso, bastante falso. ¿Tuvieron horror al vacío? Claro, la técnica de la cual te mencionaba, ¿no? Que no dejaban ningún espacio en blanco, sin pintar, ¿ok? Y luego tenemos decorado con figuras antropomorfas, claro que sí, ¿no? ¿Qué es una figura antropomorfa, no? Son figuras de humanos, ¿no? Entre muchas de ellas, por ejemplo, hace una equivalencia entre humano y animal, y que cada una de estas representan y tienen un mensaje, y estas hechas en las cerámicas, ¿no? Entonces tenemos verdadero. La alternativa correcta sería la alternativa enano, ¿ok? Listo. Vamos con la siguiente. A ver, tenemos aquí. Identifica igual con verdadero y falso o falso las proposiciones siguientes sobre características de las culturas pre-incas, ¿no? Obviamente que vamos a tener en cuenta aquí aquellas que han sido desarrolladas antes de los incas, ¿no? Entre el primer horizonte y
y los intermedios. A ver, primera pregunta, ¿no? Nos dicen, a ver, ¿Chavín fue el primer estado teocrático y megalítico? Sí, ¿no? Ahora, un primer estado con respecto, por ejemplo, determinándose dentro de la visión de Julio César Tello, ¿no? Sí, un primer grado, un primer estado teocrático y megalítico por las construcciones que hicieron en piedra, pues, ¿no? Ya, la estela de Arribondi, el lanzón monolítico, el obelisco de Tello, por ejemplo, ¿ok? Número 2 dice, Mochica y Chimú guardan un parentesco cultural, claro que sí, ¿no? Es más, Mochica se desarrolla en el primer intermedio y Chimú se desarrolla en el intermedio tardío, ambas relacionadas entre los departamentos de La Libertad y Lambayeque. Se considera que Chimú se habría desarrollado, ¿no?, bajo la base del avance de la cultura mochica. ¿Ok? Muy bien. 3. Los tocapos fueron figuras geométricas en tejidos y cerámica. Verdadero también, porque en caso se refiere a los tocapos, hace referencia a la cultura paracas, ¿no?, que tanto en sus tejidos y tantos en su cerámica figuran, ¿no?, este tipo de trazos geométricos que según Victoria Lajara se consideraría pues un tipo de escritura. ¿Ok? 4. Las culturas de la costa carecían de tecnologías hidráulicas, ¿no? A ver, falso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que sorprende mucho, sobre todo en las culturas que están en la costa, ¿no? Es más, dentro del primer intermedio regional, culturas tales como Mochica y Nazca habrían logrado un avance bastante significativo en el sistema hidráulico, ¿no? Es así, por ejemplo, lo que vendrían a ser los acueductos de Nazca y también la producción agrícola que tiene Mochica debido también pues a estas construcciones, ¿no? Es más, son conocidos como los mejores ingenieros hidráulicos. Ojo, dato importante, ¿ok? Siguiente, ¿no? La cerámica Caragoyete perteneció a Huari. Sí, la cerámica Caragoyete vendría a ser una cerámica en la cual se representa mucho ya de manera escultural lo que vendría a ser pues la presencia de un hombre, la presencia de un sacerdote. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos verdadero, 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 falso y verdadero. Eso sería la alternativa, si mal no me equivoco, la alternativa B. ¿Ok? La alternativa B. Muy bien, seguimos. 4. Relaciona las civilizaciones del antiguo Perú con sus respectivas características. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Primero, Huari. ¿A Huari con qué le relacionamos mucho? Primero, Huari es considerada como urbanista, ¿no? Entonces tenemos acá 1A. ¿Por qué urbanista? 1, por la construcción de ciudades, ojo acá con este dato por favor, ¿ya? La construcción de ciudades que habría realizado Huari, ¿no? Las famosas cabezas de región, cada una de ellas lográndose un nivel urbanístico de planificación, teniendo en cuenta como un centro ceremonial, un centro político, ¿no? Entonces Huari es conocido incluso como los mejores constructores de ciudades, ¿ok? Luego tenemos a la cultura tiahuanaco, ¿no? Y a tiahuanaco lo vamos a relacionar con el waru waru. ¿Qué viene a ser el waru waru? Es una tecnología agrícola practicada por la cultura tiahuanaco, ¿no? Para poder producir, en cuanto se refiere a un departamento bastante frígido y bastante irradiado, ¿no? Como lo vendría a ser Puno, ¿ok? Siguiente, sería en este caso 2D, ¿ok? 2D. Tenemos ahí. Siguiente, ¿no? La cultura chachapoyas, ¿ok? Y la cultura chachapoyas lo vamos a relacionar con los mausoleos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de chachapoyas, nos vamos a referir a aquella cultura selvática, amazónica, ¿no? En las que va a llegar o va a resplandecer mucho en una situación de elaboración de mausoleos y de elaboración de sarcófagos, ¿no? Por ejemplo, los mausoleos los vamos a ver en lugares como el Gran Pajatén, ¿no? Así, de la misma manera, por ejemplo, los sarcófagos, de Carajía, ¿no? Esto en el intermedio tardío, ¿ok? Y la cultura chimú, ¿sí? La cultura chimú vamos a relacionarlo, bueno, con la que queda, ¿no? Con la que resta, en este caso, los huachaques. Ojo con esto, ¿ya? Ojo con los waru waru y ojo con los huachaques. Vamos con los huachaques. ¿Qué vendrían a ser
los huachaques. Se les conoce incluso también como chacras hundidas, en las cuales los antiguos chimus van a empezar a escarbar, van a empezar a perforar, si se quiere, la tierra de una manera cuadrangular hasta que puedan conseguir agua, ¿no? Y ahí pues generar el sembrado de lo que viene a ser la totora, que les va a servir mucho, llámese para la construcción de viviendas en cuanto se refiere a asegurar la parte del techo, o como vendrían a ser pues el uso para la pesca, ¿no? Como sus famosos barquitos o caballitos de totora, ¿no? Ahora, eso en cuanto se refiere a los huachaques, pero vamos a recargar lo que vendrían a ser los waru waru o también los camellones que pertenecen a Tiahuanaco, ¿no? Los camellones vienen a hacer esto, ¿no? Que se les llama surcos, ¿no? Un surco bastante extenso, se les inundaba de agua para que pueda proteger ya sea de la radiación o ya sea de las heladas a la planta, ¿no? Es más, estos lugares inundados servirían como termorreguladores del clima local, la misma función que tiene el lago Titicaca, por ejemplo, en Puno, ¿no? Con respecto al excesivo calor, quien más absorbe la radiación vendría a ser el lago, y ya por las noches, frente a las a las bajas temperaturas como las heladas y demás, vendrían a chocarse con este calor almacenado, y obviamente pues la combustión de ellas permitiría un clima bastante agradable, ¿no? O al menos permisible para la vida y obviamente para las plantas. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, ¿no? Son preguntas bastante recurrentes con los huachaques de Chimú, ¿no? Y los waru waru camellones de la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Siguiente pregunta número 5, ¿no? Dice, Paracas Necrópolis destaca en, bueno, si recordamos nosotros a Paracas, ya es una cultura que básicamente se va a dividir en dos, ¿no? Paracas cavernas, ¿sí? Y Paracas necrópolis, ¿ok? Y en Paracas necrópolis vamos a tener en cuenta que es una fase de Paracas, pero que ya se está independizando de la influencia de Chavín, ¿no? Frente a eso, es en Paracas necrópolis donde sobresale el arte textil fino y polícromo. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 6. Respecto a las civilizaciones del antiguo Perú, establece los criterios de verdad o falsedad. Vamos por aquí. La expansión de Tiahuanaco se dio a través del control de los pisos ecológicos verdadero, ¿no? Que fue una especie de colonización en cuanto se refiere que podían tener, por ejemplo, productos de distintas zonas climáticas, ¿no? El hecho es de que poder construir pequeños archipiélagos referidos a la agricultura para poder obtener productos diversos de diversas zonas, ¿no? Diversas zonas, ¿ok? Número 2, la policromía, ¿sí? En los mantos y en los fardos funerarios se identifica con la cultura Paracas. Claro que sí, ¿no? La policromía, polícromo, ¿no? Varios colores y por ende, ¿no? No solamente Paracas o los mantos Paracas refieren al hecho de que pueda ser reconocido no tanto por los materiales en los cuales fue usado, ¿no? Sino con el trabajo en colores y sobre todo las estructuras que representan en cada una de ellas, ¿no? Ya hacíamos mención en preguntas anteriores que también pues hacen referencia a que estaba un tipo de escritura, ¿no? Que representaba un tipo de escritura, en este caso llamado los tocapos. Entonces aquí es verdadero, ¿ya? Huacas, lugares sagrados de la luna y el sol se vinculan a qué cultura? A la cultura mochica, ¿no? Verdadero, ¿ok? Los territorios de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica se vinculan a la cultura de los chancas, claro que sí, ¿no? Sí, básicamente los chancas habrían tenido su fuente de desarrollo entre Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, ¿no? Entonces aquí es verdadero. Entonces, en conclusión, todas son verdaderas, ¿no? Alternativa amor. Aquí, alternativa amor. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta 7, ¿no? Pregunta 7. ¿Sí? No. Pregunta siguiente. El logro cultural no se relaciona, dice, no se relaciona con la civilización tiahuanaco. ¿Sí? A ver, con respecto a esto, Acapana vendría a ser un lugar sagrado, parte de las construcciones megalíticas de Tiahuanaco. ¿Ya? Esculturas líticas, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, los monolitos que Tiahuanaco sobresale, ¿no? Dios Huiracocha, definitivamente, ¿no? Una de las influencias que tiene Tiahuanaco sobre Huari es pues la adoración al dios Huiracocha, que luego esto se va a extender hasta el imperio incaico, ¿no?
Los huachaques, ¿qué eran los huachaques? Te decían, ¿no? ¿Qué eran los huachaques? Los huachaques eran un sistema agrícola que le pertenece a quién, ¿no? Le pertenece a la cultura chimú, que son las famosas chacras hundidas, ¿no? Que se podía escarbar hasta poder conseguir agua, ¿no? La que ya observamos anteriormente. Control de pisos ecológicos hace mención al hecho de poder obtener recursos, ¿no? Productos diversos en cuanto se refiere pues al manejo de la agricultura, ¿no? Entonces acá, ¿cuál no se relaciona? Los huachaques, alternativa dedo, ¿no? Ojo, esto pertenece a la cultura chimú, por si acaso, ¿ok? Siguiente, pregunta 8, ¿no? Dice, a ver, de las siguientes proposiciones, ¿cuántas son correctas? A ver, Chavín, ¿fue un estado teocrático? Claro que sí, ¿no? No te olvides que fue incluso un lugar de peregrinación, ¿ok? La cultura huanca se desarrolló durante el intermedio temprano. No, 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 no. Acá alerta, danger, danger, danger. No, pues no. La cultura huanca se desarrolla en el intermedio tardío, ¿no? O en el segundo intermedio. Entonces aquí le ponemos falso, ¿ok? Mira, ya van uno. Dice, la cultura mochica se caracterizó por tener una cerámica pictórica, ¿sí? Escenográfica con presencia de Goyete Estribo y de Laza Puente. Bueno, ¿no? Aquí es falso, ¿no? ¿Por qué? A ver, el asa puente vendría a ser dos asas, ¿ok? Como lo vendría a ser Nazca, unidas, ¿no? Dos, unidas por un puente, por decirlo así, ¿no? Y que obviamente, pues, este tipo de característica lo habrían resaltado más entre las culturas paracas y la cultura nazca, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una cerámica representativa de la cultura mochica, ¿no? Que son los huacos retratos, ¿no? Los huacos escultóricos o la cerámica escultórica, dicho de paso, ¿ya? Aquí mención, ojo, ojito. ¿Quiénes son conocidos como los mejores ceramistas o alfareros de las culturas pre-incas? ¿Ya? Nazca por su color, ¿ok? Y Moche por su trabajo escultórico sobre su cerámica, ¿ok? Y 4, ¿no? ¿Huari es el primer imperio militarista? Claro que sí, ¿no? Es más, según la visión de Luis Guillermo Lumbreras, considera que Huari habría sido la síntesis cultural, ¿no? Más importante en las cuales convergieron toda la tradición andina, ¿cierto? Y que luego pues habría venido por parte del imperio incaico, pero siendo Huari la primera, ¿sí? Entonces aquí es verdadero. ¿Cuántas proposiciones son correctas? 2, ¿no? Entonces acá tenemos la alternativa beso, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Los huachaques, mira, que es recurrente, ¿no? Los huachaques cubiertos en la costa norte, ¿no? Sistema agrícola de poder escarbar el suelo hasta poder encontrar agua, ¿no? Las chacras hundidas. ¿A qué cultura le pertenece? Decíamos. A ver, ¿a qué cultura? ¿Sí? A la cultura chimú, ¿no? Y acá tenemos, ¿cuál sería la alternativa correcta? La E, pues, ¿no? Chacras hundidas para el cultivo de ¿qué? De totora, no te olvides, de totora, ¿ok? Muy bien. Seguimos acá, 10, y la última, ¿no? La principal característica económica del Estado Huari, ¿ok? No te olvides, cuando nos referimos al Estado Huari, primero, gran imperio, urbanistas, ¿no? Es más, ellos para que puedan unir sus ciudades van a construir los famosos caminos que más adelante en el Imperio Incaico va a ser llamado los famosos Capacñán, ¿no? ¿Sí? Es más, ¿no? Urbanistas y sobre todo aquellos que construyeron cabezas de región, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro podemos ver los lugares donde ellos empezaron, pues, a construir estos lugares, ¿no? Y ahora, estos lugares cabezas de región porque son lugares representativos de cada lugar donde empezaban a conquistar, pero todas ellas anexadas ¿a quién? A la capital, ¿no? En este caso, en Viñaque o Huari, ¿no? La misma ciudad de Huari. ¿Ok? Dice, característica económica. Esta característica económica está relacionada a que fue un estado que monopoliza la producción y la distribución. ¿Qué quiere decir? Que al ser Huari una ciudad, la ciudad capital, era aquella que concentraba el poder económico en la que cada una de estas ciudades pagaban tributos a través de productos, ¿no? Y obviamente, debido a la concentración de productos, debido a la concentración incluso del trabajo y el aprovechamiento de ella, pues se considera que monopolizaba dicha producción y era responsable de la distribución
que si de pronto tenían alguna necesidad o pasaban algunas circunstancias, las tribus anexadas o los pueblos anexados, se les podía pues obviamente proporcionar frente a esa necesidad. Mira que es una circunstancia bastante similar a lo que hacía el Imperio Incaico, ¿no? Cuando pedía o exigía tributos a través ya sea de trabajo o ya sea de los productos que empezaban a generarse debido a este trabajo obligatorio que era la mita, y que todos estos productos lo guardaban pues en los grandes almacenes que eran los colcas, ¿no? Y que luego en circunstancias ya difíciles que pueda afrontar el imperio, eran repartidos, eran distribuidos a los pobladores. ¿Ok? Muy bien, entonces con esto estaríamos culminando la semana número 2, ojo, horizontes culturales. ¿Ok? No te olvides la clasificación que se hace de John Rowe, ojo, John Rowe, aquel que divide a las altas culturas en horizontes e intermedios. ¿Ok? Muy bien, chicos, muy bien, pueblo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente video. ¿Ok? Nos vemos.